mí es un enorme gusto estar aquí con ustedes. Me tocó darles la palabra, qué privilegio. Gracias, pastor, gracias, pastora, por la confianza, por el reto también. Bueno, pues el día de hoy vamos a tocar un tema que a mí se me hace un arte, y este es el arte del relacionamiento con otras personas, el relacionamiento humano. Y a lo largo de mi vida profesional he aprendido que un líder, bueno, no sé, eso es lo que yo he observado a lo largo de mi vida profesional, es que un líder no es líder por tener un gran conocimiento o por tener un gran conocimiento técnico o por ser experto en un tema. Un líder es líder porque tiene esa capacidad tan hermosa de poder relacionarse, desenvolverse con los demás, de gestionar ese relacionamiento con los demás, pero además en esa influencia que ejerce sobre los demás, de alguna manera hace que las otras personas que le están admirando, siguiendo, puedan abrazar el propósito y el objetivo del líder. Y la verdad es que eso es un gran arte. Y antes de esto, ¿sabes qué es lo crucial de poder tener un buen liderazgo que pueda relacionarse conforme a la imagen de Cristo con los demás? Porque este relacionamiento clave, porque el arte del relacionamiento humano va a desembocar sí o sí en una transformación social. All we say to America is be true to what you said on paper. If I lived in China or even Russia or any totalitarian country, maybe I could understand some of these illegal injunctions. Maybe I could understand the denial of certain basic First Amendment privileges because they haven't committed themselves to that over there. But somewhere I read of the freedom of assembly. Somewhere I read of the freedom of speech. Somewhere I read of the freedom of press. Somewhere I read that the greatness of America is the right to protest far right. And so just as I say we aren't going to let any dogs or water hoses turn us around, we aren't going to let any injunction turn us around. Well, I don't know what will happen now. We've got some difficult days ahead. But it really doesn't matter with me now because I've been to the mountaintop. I don't mind. Like anybody, I would like to live a long life. Longevity has its place. But I'm not concerned about that now. I just want to do God's will. And He's allowed me to go up to the mountain. And I've looked over and I've seen the promised land. I may not get there with you, but I want you to know tonight that we as a people will get to the promised land. So I'm happy tonight. I'm not worried about anything. I'm not fearing any man. Mine eyes have seen the glory of the coming of the Lord. Martin Luther King Jr., su último discurso antes de que fuera asesinado. Su movimiento pacifista movilizó aproximadamente 250,000 personas, frente a las cuales pronunció el discurso "Yo tengo un sueño".
uno de los movimientos pacifistas más importantes de la historia. Antes de su muerte, y justo muy cerca de este discurso, tuvo un relacionamiento con John F. Kennedy, quien se comprometió, gracias a lo que él le presentó, se comprometió a agilizar en las escuelas, a nivel empleo, a agilizar de alguna manera la protección a la comunidad negra en Estados Unidos. Les dio oportunidades en las escuelas, les dio oportunidades en los estacionamientos, les dio oportunidades más amplias en los empleos. El siguiente sucesor de Kennedy, Lyndon Johnson, después de que Martin Luther King murió, después de que Kennedy fuera asesinado, promulgó la ley de los derechos civiles que consagraba la igualdad de todos los ciudadanos en Estados Unidos, gracias a la movilización de un hombre. Y la verdad, para serte completamente honesta, creo que el tener encuentros divinos, ese no es problema. Dios te lo puede hacer así. Es más, ¿no? La gran pregunta es, cuando tú tienes a un actor clave enfrente de ti, ¿qué le dices? Vas a tener 3 minutos posiblemente frente a alguien que tiene la oportunidad de dirigir una nación. ¿Y qué le dices en esos 3 minutos? Algo que me impresiona muchísimo de la historia de Martin Luther King, cuyo original nombre era Martin King, como su papá, es que en un viaje, su papá era pastor en una iglesia bautista, que desde siempre había tenido esta hambre en su corazón de darle una igualdad a la raza negra en Estados Unidos. Y cuando él viaja a Alemania, hace un viaje a Alemania, le impacta tanto la historia de Martín Lutero, que cuando ve a su hijo de aproximadamente 6, 7 años de edad que lo lleva a Alemania, le dice: hijo, tú de aquí en adelante te vas a llamar Martin Luther King, porque vas a ser un reformador, porque vas a cambiar la historia de la nación. Y desde entonces lo bautizó y lo llamó así. Y Martin Luther King terminó siendo uno de los reformadores pacifistas más grandes de la historia. Actualmente, las empresas, las instituciones tienen un área que cuando yo la conocí me impresionó muchísimo. Es el área de Stakeholder Relation, relaciones públicas o relacionamiento con actores claves. Porque las grandes corporaciones han entendido que el arte del relacionamiento humano puede abrirte oportunidades de negocios, oportunidades de transformación social, oportunidades de todo tipo, oportunidades de inversión. Es muy importante, quiero compartirte, hace algún tiempo, cuando yo inicié mi vida profesional, Dios me dio una promesa en la intimidad. Él me dijo en esa promesa: Erika, yo te he llevado a las grandes ligas con la garantía de que tú vas a triunfar. Y yo abracé esa promesa como si la estuviera viviendo en ese mismo instante. Y la realidad es que yo estaba detrás de mi computadora haciendo números, honrando a mi jefe, a mis jefes, pero yo no veía claro cómo es que Dios iba a lograr eso. Dentro de mí yo decía, en algún momento, pues probablemente Dios me saque de aquí, me haga una gran predicadora, y entonces ahí es donde se va a cumplir la gran promesa que Dios me había dado, ¿no? Hasta todavía el año pasado yo seguía detrás de mi computadora haciendo modelos matemáticos, numéricos, de análisis financiero. Y al inicio del año pasado, en febrero, una de las prácticas que nosotros tenemos con un grupo de amigas de aquí del Almendro, evidentemente, es que nos reunimos a inicio de año y hacemos sesiones proféticas para nosotros que tienen que ver con nuestro llamado. Y es una práctica que hemos adoptado durante los últimos 2 años. Y el año pasado, durante esa sesión profética, una de esas amigas
cuando estaba profetizando sobre mi vida para lo que venía ese año, me decía: Erika, yo te veo con mucha gente de gobierno, te veo con altos representantes de naciones. Y dentro de mí, tú sabes, no me reí, pero hice la pregunta prudente delante de Dios en mi corazón y le dije: ¿y cuándo va a suceder esto si yo estoy detrás de mi computadora haciendo números? Y luego inmediatamente mi amiga, que no había escuchado lo que estaba en mi corazón, dijo: Erika, le estás preguntando al Señor cuándo va a suceder esto. Y Él quiere que sepas que Él puede hacerlo de un día a otro. Y yo le dije: Señor, y luego le dije en mi corazón en esa sesión profética: Señor, pero ¿qué les voy a decir? Yo creo que tú lo puedes hacer de un día a otro, pero entonces ahora dime, ¿qué les voy a decir? Y mi amiga inmediatamente, que no había escuchado lo que yo tenía en mi corazón, me dijo: tú le estás preguntando al Espíritu Santo qué le vas a decir. La respuesta es: no tienes de qué preocuparte, porque yo voy a poner carbones encendidos en tu boca y lo que te va a abrir las puertas es la identidad de ser mexicana, el orgullo que tienes de ser oaxaqueña y la identidad de ser llamada hija de Dios. Eso es lo que te va a abrir las puertas. Eso fue en febrero, y en mayo un día, Dios hizo así una jugada maestra y se abrió la oportunidad de liderar un área en donde tengo la oportunidad de hacer toda la estrategia de relacionamiento para la empresa, un arte. Yo creí en la promesa de Dios, la arrebaté, se me dio la oportunidad de un momento a otro, así, de un día a otro. Y lo que yo quiero decirte, amada iglesia, es que el liderazgo de influencia para una transformación social, el mayor liderazgo de influencia, lo tienes en el ejemplo de Jesús. Jesús es el líder más influyente de todos los tiempos. Y nada más quiero darte una pequeña idea, porque ningún conquistador y ni nadie en la historia ha podido tener la influencia que tiene Jesús, y me muestran el mapa. Quiero darte una visión rápida. Esto fue lo que encontré en términos gráficos, pero quiero que veas este mapa que da una idea. No voy a centrarme. La parte que está más sombreada, como en rojo, es todos los países que se han declarado creyentes cristianos. No voy a entrar en denominaciones. Lo que quiero mostrarte con esto es que el cristianismo es la religión más seguida de este tiempo. Aproximadamente 2.500 millones de personas declaran ser seguidores de Jesús. No voy a entrar en detalle. El objetivo de esto, que yo quiero que veas, es que la enseñanza de Jesús, el liderazgo de Jesús, la réplica del liderazgo de Jesús ha trascendido naciones, ha trascendido espacios. Y hoy tú tienes el privilegio de seguir al líder más influyente de todos los tiempos, que cambió la historia de la humanidad, que sigue cambiando la historia de la humanidad y que continuará cambiando la historia de la humanidad. En términos de liderazgo de Jesús aquí en la tierra, ¿cómo es que Jesús logró influenciar tanto, sobrepasando tiempo y espacio? Su modelo de liderazgo lo encuentras en uno de los versículos más importantes de toda la Biblia. Cuando alguien le pregunta a Jesús: Jesús, ¿cuál es el más grande mandamiento? Mateo 22, 37, 39. Jesús contestó: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y más grande mandamiento. El segundo es semejante a este, al mismo nivel que este. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Es decir, buscarás desinteresadamente lo mejor para ellos o el mayor bien para los demás. Les invito a leer el libro Un líder como Jesús, en donde podrás pasearte sobre las reseñas de su liderazgo.
Antes de que Jesús empezara a trabajar en una transformación social, en una transformación a nivel organizacional, Él empezó a trabajar en otros niveles de liderazgo. El primero de ellos, la forma en la que Jesús amó a su Padre. Conoció tanto a su Padre, conoció tanto la voluntad de su Padre, que en Mateo 14:31 manifiesta cuál es la evidencia de conocer al Padre, y esta se llama obediencia. Precisamente cuando Jesús estuvo a punto de ir a la cruz para entregar su vida por gracia a la humanidad, Él manifiesta en Mateo 14:31, sabiendo que iba a la cruz, pero haré lo que el Padre me manda, para que el mundo sepa que yo amo al Padre. El sinónimo de amor al Padre, amada familia, es la obediencia, y esto se llama propósito. ¿Por qué es fundamental que tú tengas una relación íntima con el Padre? No solamente es para satisfacción personal, tiene que ser porque el Padre es el que te va a revelar cuál es el propósito para el que tú fuiste creado en esta tierra. Y en tu respuesta a ese amor tiene que estar la obediencia. El del segundo nivel de liderazgo, tenemos el liderazgo personal. Este tiene que ver con la relación que tienes contigo mismo, con la convicción de los principios y los valores que te definen. Este tiene que ver con el dominio propio. Tiene que ver con darle a tu vida un sentido que vaya conforme a la voluntad de Dios. Tiene que ver con que te ames a ti mismo, así como Jesús se amaba a Él mismo. Y podemos ver que Jesús se amaba a Él mismo porque tenía momentos de intimidad para Él y para con el Padre. Porque amaba su alimentación, porque amaba su cuerpo físico, porque amaba la autodisciplina, porque pasaba tiempos de descanso. Hay una parte que a mí me impresiona muchísimo y yo creo que es una de las grandes oportunidades que tenemos como iglesia y como seres humanos. Pero a veces, y tú te das cuenta, haz una encuesta de esto, pues si tú le preguntas a muchos a quiénes dan por su mejor amigo, pocas veces te van a decir que a sí mismos. En realidad, las vertientes que nos hacen creer es que el peor enemigo de uno es uno mismo. Y en realidad, el mejor amigo después de Dios de ti, eres tú mismo. Hay un libro que se llama Secretos de una mente millonaria. Me impactó. No tienes idea de cómo ese libro ha impactado mi vida. Y algo que me sorprendió muchísimo es que estas mentes millonarias, hablando de mentalidad, que tienen un fruto de prosperidad también en sus vidas, lo que dicen habitualmente como hábito, día a día, se levantan a las 5 de la mañana, entre el ejercicio y una buena nutrición, se miran al espejo y estando frente al espejo se dicen a sí mismo, yo puedo lograrlo. Eres mi mejor amigo. De hecho, el libro te invita a hacer esta práctica todas las mañanas. Y sabes, amada iglesia, el punto es que para poder construir una transformación social, tienes que construir un carácter personal, que es lo que ese carácter personal son las raíces que van a soportar el crecimiento que Dios te va a dar. Este nivel de liderazgo es importante. Porque la evolución de tu carácter tiene que ver con los frutos que el Espíritu Santo tiene para ti. Gálatas 5, 13, 14. Lo importante es la fe que se expresa por medio del amor. Pues ustedes, mis hermanos, han sido llamados a vivir en libertad, pero no usen esa libertad para satisfacer los deseos de su naturaleza pecaminosa. Al contrario, usen la libertad para servirse unos a otros por amor, pues toda la ley puede resumirse en un solo mandato: ama a tu prójimo como a ti mismo.
En el versículo 22 dice, en cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. Y para estas cosas no existe ley en contra. ¿Sabes qué es impresionante? Vea, yo tuve la oportunidad ahora con esta promoción que tuve el año pasado de dirigir a un equipo a mis 35 años de edad. Si las cuentas me salen bien, 35. No sabes cuánto le agradezco a Dios que no me lo haya dado antes, porque yo creo que yo hubiese lastimado muchas vidas y hubiese lastimado muchos corazones. Y a veces uno se desespera en la espera de la promesa, pero lo que tenemos que entender es que todas las circunstancias a nuestro alrededor lo que cultivan no es nuestro carácter. Cuando en la iglesia nos enseñan a confiar en Dios, no te preocupes por nada, al contrario, ora por todo, créeme, porque es algo que cuando tú dirijas un equipo va a ser fundamental, porque si no oras vas a explotar. La paciencia, no, o sea, lo importante que es desarrollar el fruto de la paciencia cuando tú sabes que vas a dirigir un equipo llamado familia, un equipo profesional, un equipo dentro de la iglesia. La integridad, la fidelidad, la lealtad, la bondad, el ejemplo. ¿Sabes? Cuando tú estás en reuniones de negocio, una de las cosas que te van a hacer brillar es la bondad con la que tú expresas lo que tienes que expresar. Es que a pesar de todo y a pesar de que las cosas no vayan bien y a pesar de que los resultados no vayan bien, tú a través de la bondad vas a poder empoderar. El liderazgo del equipo, el liderazgo de Jesús a nivel equipo fue con 12 discípulos. Si tú miras sus currículums de estos 12 discípulos, te vas a dar cuenta que Jesús escogió hombres envidiosos, egoístas, obsesionados, codiciosos, temerosos, pesimistas, avaros, rateros. Pero relacionarse con Jesús les cambió el corazón. Y cuando tú miras cómo Jesús se relacionaba íntimamente con sus discípulos, te vas a dar cuenta de unas leyes de liderazgo que, wow, si las aplicas vas a brillar. Para empezar, Jesús creyó en ellos y creyó tanto que aún sabiendo que Judas era un ratero, le confió el dinero. ¿Quién era el tesorero de esos 12? ¿Tú crees que Jesús no sabía que se lo clavaba? O sea, ¿qué nivel? ¿Tú te atreverías a hacer? Siendo honestos, ¿no? Yo sigo en proceso, Siendo completamente honestos, tú en la posición en donde estás de liderazgo, ¿le confiarías el dinero a alguien que sabes que se lo va a clavar? No me respondan, ¿no? O sea, es reflexión interna. El desarrollo de la confianza uno a uno con los discípulos. La confianza es clave para habilitar el propósito, la misión que tú quieres conseguir. La confianza con tu equipo, con tu familia, con tu círculo cercano es completamente clave. Pero ¿sabes de dónde sale la confianza? La confianza sale de que no tienes temor, porque en el liderazgo personal ya desarrollaste los frutos del Espíritu Santo, que son dominio propio, confianza, integridad, fidelidad, lealtad, amor, mansedumbre. Y aquí en el liderazgo de equipo, esos frutos tienen que salir a relucir en una confianza plena con tu equipo. De lo contrario, no habrá efectividad. ¿Cómo te das cuenta que Jesús tenía una relación uno a uno? Cuando Lucas le hace una propuesta magnífica a Jesús. Señor, enséñanos a orar.
eso que es clave para ti, eso que es importante para ti, enséñanoslo a nosotros. Eso que es íntimo para ti, enséñame a cómo hacerlo. Y algo que es muy clave, amada familia, es que cuando tú te relacionas, y apunta esto con rojo, cuando tú te relacionas no se trata del yo. Cuando tú te relacionas no se trata de todos tus logros y de todo lo que tú quieres lograr. Cuando tú te relacionas como Jesús se relacionaba, tiene que ver con tener en cuenta qué es lo que le preocupa y lo que es importante en el corazón del otro. Anótalo como tip. Cuando te relaciones con las personas, no hagas un monólogo. Tiene que haber un diálogo. Tiene que haber una importancia del corazón. Y esto es fundamental. Mira, hace algunas semanas tuve la oportunidad de ser nombrada vicepresidenta del Comité de Energía de una de las cámaras de comercio más importantes de este país. Y sabes, si tú me preguntas, fue un proceso sumamente competitivo. Yo era la única mujer, la más joven, la de menos experiencia en el sector. Pero hubo algo que en la retroalimentación de la entrevista me dijeron. Y ese algo fue que porque aparte es como tipo Shark Tank, así, tienes 10 minutos para decir por qué quieres estar aquí, 10 minutos de preguntas y respuestas serias. Durante mis 10 minutos en los que yo me explayé, solo usé uno para decir, yo vengo aquí a arrastrar el lápiz. Yo vengo aquí a ser facilitador para ti. Yo vengo aquí a proveerte de información. Yo vengo aquí a hacer un análisis estratégico de la vinculación a nivel público y a nivel gobierno que vamos a hacer. Yo vengo aquí porque toda la experiencia que yo ya adquirí en esta área de relacionamiento público, todas las buenas prácticas y las lecciones aprendidas, quiero compartírtelas a ti. Se trata de servir a los demás. Y dentro de este servicio te vas a dar cuenta que hay muchas cosas que no van a salir como tú quieres que salgan. Y hay muchos que no van a responder como tú quieres que respondan. Pero a pesar de eso, algo que Jesús nos enseña en el relacionamiento es que Jesús nunca criticó a sus discípulos, sino al contrario, los aconsejaba, pero nunca los criticó. Incluso las reacciones de sus discípulos, Jesús no las veía como una amenaza, sino las veía como una oportunidad. Y algo que me impresiona es que a pesar de todo esto, este gran currículum que tienen los discípulos de Jesús, Jesús confió tanto en ellos que los facultó. Y esto quiere decir, los autorizó, les dio autoridad, los empoderó para que actuaran en su nombre. Y esto lo puedes ver en Marcos 6, en el capítulo, cuando los manda a predicar el evangelio de 2 en 2 y les dice, vayan y sanen enfermos en mi nombre. Una total autoridad para actuar en nombre de Él como líder. Jesús nos enseña también a través de su liderazgo que debemos de tener y desarrollar la capacidad de apreciar el punto de vista del prójimo y valorar tanto ese punto de vista como si fuera tu propio punto de vista. Y honrar ese punto de vista como si fuera tu propio punto de vista.
Este arte tiene que ver con una reconciliación. Lo que Jesús intentaba a nivel de liderazgo de equipo era reconciliar las diferencias, las diversas opiniones, las diversas prioridades que habían, las diversas perspectivas espirituales que habían, las diversas prioridades de la vida que habían. Era reconciliar e integrar en una misma misión y en un mismo propósito. El amor, el liderazgo de equipo y el liderazgo de la comunidad requiere que el amor se exprese a través de la verdad, de la transparencia, de la buena voluntad, de la tolerancia y sin apartarse de la moral y la ética. Después de este liderazgo de equipo, vino el llamado nuestro libro de Hechos, llamado liderazgo organizacional, en donde parte clave fue todo el trabajo íntimo que había hecho con su equipo y después los empodera y los envía. Pero a nivel organizacional hay alguien particularmente que juega un papel fundamental de transformación social y se llama Espíritu Santo. Tu relación con el Espíritu Santo va a ser fundamental para hacer la transformación social. Y quiero compartirte, porque quiero que veas cómo viene este tema en cadena, que es tu relación con el Padre, el liderazgo personal, el liderazgo en equipo y el liderazgo organizacional con ayuda del Espíritu Santo. Cuando tuve la enorme bendición de tomar esta posición, tuve que aprender, tuve que ir aprendiendo a cómo hacer las cosas. Y recuerdo que en una ocasión, y recuerdan la promesa que Dios me había dado, el solamente ser tú misma, el ser orgullosamente oaxaqueña es lo que te va a abrir las puertas. No tienes que preocuparte de nada. Y recuerdo este año estuvo nuestro Congreso de Prosperidad con Propósito. En ese congreso, una persona me dio una palabra, tuvimos la oportunidad algunos jóvenes de estar en un panel y bajando de ese panel, una pastora se acercó y me dio una palabra y me dijo: hija, ha llegado el tiempo, vas a estar frente a grandes representantes de gobierno. Y empezó a orar por mí. Al siguiente día, al siguiente lunes, me hablan por teléfono y me dicen: Erika, tenemos reunión con el senador de Oaxaca, de tu estado. Me dieron la oportunidad a mí de decir unas palabras, pero por alguna razón sentí que tenías tú que hacerlo. Por alguna razón siento que tú eres la que debes estar presidiendo ese evento. Y yo: no te preocupes, tengo la vestimenta adecuada para la ocasión. Me puse un vestido oaxaqueño, presidí el evento y ese fue el día que fue el boom a nivel relacionamiento con actores claves en mi vida profesional. Tiempo después me tocó estar en la residencia de uno de los funcionarios más importantes de Estados Unidos en una celebración. Y yo estaba muy nerviosa. Y recordé en pleno evento la palabra del Espíritu Santo. Solamente el ser tú misma, la identidad de ser mi hija, ¿quién eres tú? Y me relajé y empecé a ser yo. Tenía muy claro qué es lo que tenía que decir con cada persona con la que yo tenía, si yo tuviese tenido acercamiento. Porque cuando estás en este arte de relacionamiento tienes que tener muy claro cuál es el objetivo que tienes con cada uno de ellos. Porque probablemente sea la única oportunidad que tengas. Y
recuerdo que en medio de eso yo iba muy centrada, pero también al mismo tiempo el equilibrio de ser yo misma. Qué difícil es eso, ¿eh? Y en el evento empezó a sonar la música, me gusta bailar. Pero así como bailo allá afuera, me encanta gritar y danzar aquí también adentro. A mí me encanta bailar, así que empezó la música y me fui a bailar hasta el frente en la pista y empecé a bailar. Y de pronto una señora se acerca a bailar conmigo, una mujer se acerca a bailar conmigo. Yo no sabía quién era y yo me puse a bailar con ella. Y pues bueno, era la esposa de este gran funcionario y después yo estaba con toda su familia bailando, ¿no? Y ahí fue cuando el Espíritu Santo me recordó y me dijo: Erika, esto solamente es la prueba de que tu identidad y todo el carácter que yo he forjado va a ser la marca particular que tú vas a transmitir. Experiencias tengo muchas que no voy a contar, pero lo que yo quiero decirte es que cuando nosotros venimos a la iglesia, para mí la iglesia ha sido un catalizador fundamental en la exposición que Dios tiene para mí afuera. De hecho, nunca voy a olvidar que antes de que me dieran esta promoción y que yo tuve la oportunidad de liderar un equipo, antes de eso yo había aplicado para otra posición que no, me habían cerrado y se me cerraron las puertas y yo vine a Dios y le dije: Dios, ¿qué es lo que tú quieres para mí? Y si tú no quieres este cambio profesional, ¿qué es lo que tú quieres para mí? Eso fue 1 año y medio antes de esta oportunidad. Y fue cuando el Espíritu Santo me dijo: apacienta mis ovejas porque ellos no tienen pastor. Y tomé el grupo de jóvenes. No tienen idea de lo que los jóvenes me hicieron crecer en liderazgo, que para mí fue como el campo de batalla, ese lugar seguro de Dios, de mira, Erika, aquí pone en práctica, aprende, hazlo sin miedo, porque de este va a ser tu modelo, porque yo tengo algo preparado para ti allá afuera, porque yo también los amo, porque este va a ser tu modelo allá afuera. 1 año y medio después, el Espíritu Santo me dijo: ¿estás lista para ser catapultada a tu llamado? ¿Y sabes cuál fue la clave? Atender la voluntad de Dios en determinado momento. Y lo he dicho muchas veces en este escenario, pero a veces vemos el servicio a Dios como una pérdida de tiempo y una pérdida de espacio. Y no entendemos que esa es la capacitación en donde Dios te baja el diseño del cielo aquí a la tierra. Es el lugar seguro en donde te dice, perdón pastor si lo digo mal, pero es el lugar seguro donde te dice: estás en confianza, si lo echas a perder, no pasa nada. Estamos en familia, pero es importante que lo aprendas, porque este diseño del cielo es el que vas a llevar a grande escala allá afuera. Amada familia, el arte del relacionamiento humano tiene que estar engendrado en cada átomo de tu ser. Si eres seguidor de Jesús, tienes que ser líder de Jesús. Y si me ayudan con el teclado, por favor. Si eres seguidor de Jesús, tienes que sí o sí ser líder como Jesús. Empieza a aplicar este diseño de liderazgo, mi relación con el Padre, descubrir tu propósito. Miren, Dios ha cambiado muchas cosas en mi mente y de un proceso que yo estaba pasando en los últimos meses, Pero tengo 36 años y estoy soltera y no tienes idea de cuánto le agradezco a Dios porque decidí como prioridad seguir a Jesús
En Él descubrí mi propósito. Y cuando elija a mi esposo va a estar dentro de este plan. Porque ese es el relacionamiento más grande que uno va a tener. Hace poco tuve la oportunidad de estar sentada en una mesa con los grandes líderes de mi compañía, de la empresa donde laboro. Y estando en esa mesa, le hice esta pregunta porque sabía que probablemente no los iba a volver a tener, así como los tuve en ese momento. Y les dije, ¿cuál es la mejor decisión que has tomado en la vida? Y los dos líderes me dijeron, la mejor decisión que he tomado en la vida es la esposa con la que me casé. Y jóvenes, si tú estás soltero o soltera, necesitas entender que este es el tiempo y la oportunidad que Dios nos está dando para descubrir cuál es el propósito y cómo Dios quiere que tú transformes socialmente esta nación. Porque el día que tú decidas a la persona que va a estar contigo, va a abonar ese propósito y no va a restar. Porque el día que tú decidas compartir tu vida con alguien y ser uno solo con él, va a ser porque juntos van a hacer un impacto generacional. Y yo solamente quiero orar por ustedes. ¿Sabes? Te voy a abrir mi corazón. En mi relación con Dios, yo me enfrenté a esa lucha de cómo descubrir cuál es mi llamado, Señor. ¿Cómo descubrirlo? Y me desgarraba el corazón desde que le conozco todos los días de mi vida. Oré por conocer cuál era mi propósito y muchos años no lo vi claro. Pero durante muchos años también el Espíritu Santo me llevó a sembrar en aquello en lo que ardía mi corazón para hacer justicia. Me llevó a sembrar en niños, me llevó a sembrar en mujeres, a rescatar a mujeres de la trata de personas, me llevó a sembrar en comunidades marginadas, me llevó a sembrar en misiones donde los niños no tienen otra cosa en su cabeza más que ser narcotraficantes y tirar un arma. Me llevó a sembrar en traducciones de la Biblia, en otras lenguas indígenas. Y hoy entiendo. Un día el Espíritu Santo me dijo, solamente toma nota y dibuja. Y me llevó a hacer un esquema de mi propósito de vida. Y cuando yo vi el esquema de mi propósito de vida, entendí que todo lo que yo había hecho desembocaba en mi llamado. Catapultar a las personas desde una intimidad con Dios. Dios no tiene problema en hacer, en un abrir y cerrar de ojos, abrir la oportunidad que tú quieres. Profesional, en el ministerio, relacional, no tiene ningún problema. Jesús no tiene ningún problema, Dios no tiene ningún problema en traer aquí y sentar a los grandes gobernadores de las naciones. La pregunta es, amada iglesia, ¿qué es lo que tú tienes para influenciar en ellos?